Grant Wilder había construido su fortuna entendiendo patrones que otros ignoraban. Cada mañana recorría la ciudad sin escoltas visibles, observando cómo pequeñas decisiones repetidas creaban grandes resultados. Ese día no buscaba nada en particular. Sin embargo, en una avenida secundaria, algo rompió la lógica de su rutina. Un puesto de hot dogs, montado con una precisión poco común para ese entorno. No era la comida lo que llamaba la atención, sino la forma. El carrito estaba limpio, alineado con la banqueta, los insumos contados con exactitud. Detrás del puesto trabajaban dos gemelas adolescentes, Mila e Iris, con movimientos coordinados y silenciosos. No había prisa innecesaria ni gestos de cansancio exagerado. Cada acción parecía medida, como si siguieran un sistema aprendido a base de disciplina. Grant observó desde su auto durante varios minutos. Notó que no improvisaban. El pan se colocaba siempre en el mismo orden. Las salchichas se reponían siguiendo un conteo mental. El dinero se guardaba separado por denominaciones. Para alguien acostumbrado a auditar empresas completas, esos detalles no eran casualidad, eran señales claras de organización bajo presión. El entorno no coincidía con esa eficiencia. La zona tenía comercios cerrados, fachadas deterioradas y flujo irregular de clientes. Aún así, las gemelas mantenían el puesto activo desde temprano. Grant reconoció ese comportamiento. Personas que no pueden darse el lujo de fallar ni un solo día. Personas sosteniendo algo más grande que ellas mismas. Al retirarse, Grant no olvidó la escena. En los días siguientes, modificó su ruta para pasar por el mismo lugar. Confirmó que el horario se repetía con exactitud. Llegaban antes que otros vendedores y se iban después. No pedían limosna ni buscaban atención. Vendían, resistían y a pesar de las condiciones, siempre cerraban con el carrito limpio. Un detalle empezó a inquietarlo. En una de esas mañanas, Grant notó un sobre guardado bajo el carrito, protegido del polvo. No era un envase de dinero común, era documentación doblada con cuidado. Ese tipo de cuidado no suele aparecer en contextos improvisados. Algo más estaba en juego. Sin interactuar, Grant comenzó a investigar. Desde su oficina pidió informes básicos del área, registros comerciales, multas municipales. Descubrió que ese punto había sido sancionado varias veces en el pasado por razones administrativas poco claras. Las fechas coincidían con cambios de propiedad que él mismo había autorizado años atrás, cuando adquirió una cadena de bienes raíces sin revisar cada expediente. La conexión era incómoda, no directa, pero posible. Grant entendió que algunas decisiones antiguas, tomadas desde un escritorio lejano, podían haber empujado a alguien hasta esa banqueta. Las gemelas no eran parte de su mundo financiero, pero quizás estaban pagando el costo. Aún no había pruebas, solo indicios, demasiadas coincidencias para ignorarlas. Grant decidió no intervenir de inmediato. Antes, necesitaba entender toda la estructura detrás de ese pequeño puesto porque, a veces, al jalar un hilo, todo lo demás comienza a moverse. Si quieres descubrir qué encontró Grant y cómo una simple revisión cambió el rumbo de varias vidas, suscríbete al canal y activa la campana. Lo que viene a continuación revela conexiones que nadie esperaba y decisiones que ya no pueden deshacerse. La imagen del puesto seguía presente en la mente de Grant Wilder, no como un recuerdo aislado, sino como una anomalía que no encajaba en los datos que ya había revisado. Después de identificar posibles sanciones irregulares en esa zona, decidió profundizar sin dejar rastro. No buscaba culpables todavía, buscaba patrones.
solicitó un análisis más detallado de los permisos temporales otorgados en la avenida durante los últimos 5 años. Los resultados fueron claros. Varios vendedores habían sido desplazados por incrementos repentinos en multas y requisitos administrativos. Casi todos desaparecieron. Solo el puesto de las gemelas seguía ahí, no por respaldo legal, sino por resistencia. Grant cruzó esa información con registros de salud pública. Descubrió que Mila e Iris habían aprobado todas las inspecciones básicas, incluso cuando otros comercios fijos no lo hacían. Cumplían normas que muchos negocios formales ignoraban. Sin embargo, seguían operando bajo amenaza constante de cierre. La presión no era técnica, era estructural. Mientras tanto, Grant continuó observando desde la distancia. Detectó que algunos días las gemelas vendían menos, pero nunca reducían su horario. En otras jornadas, el flujo mejoraba brevemente y aún así no celebraban. No había improvisación ni exceso. Todo lo que ingresaba parecía tener un destino definido antes de ser contado. Un reporte interno llamó su atención. Un proveedor de alimentos había dejado de abastecer a pequeños vendedores de la zona por una deuda acumulada. El nombre del responsable financiero apareció vinculado a una empresa que Grant había absorbido años atrás. No era una línea directa, pero el control final recaía en su grupo corporativo. Esa conexión empezó a pesar más de lo esperado. Grant entendió que su fortuna no solo se construía con aciertos, sino también con silencios administrativos. Las gemelas no figuraban en ningún archivo importante, pero sus dificultades sí eran el resultado de decisiones documentadas, firmadas y ejecutadas desde estructuras que él dominaba. Al revisar archivos municipales más antiguos, apareció un dato clave. La dirección asociada al permiso del puesto coincidía con una vivienda registrada bajo embargo parcial. No era una casa abandonada, era un hogar activo, con pagos atrasados y recargos acumulados de forma desproporcionada. El sistema no había fallado por error, había funcionado como estaba diseñado. Grant empezó a entender el alcance real de la situación. No se trataba de caridad ni de un gesto impulsivo. Era un problema creado por capas de decisiones legales que nunca se revisaron desde el impacto humano. El puesto de hot dogs no era el origen del conflicto, sino la consecuencia visible. Aún así, faltaban piezas. Grant necesitaba confirmar quién dependía de ese ingreso y qué pasaría si el puesto desaparecía. Decidió avanzar con cautela. Cualquier movimiento brusco podía activar nuevas sanciones o alertar a los mismos mecanismos que habían generado el problema. Antes de intervenir, Grant ordenó una auditoría silenciosa sobre los contratos heredados y las multas aplicadas en esa zona. Lo que estaba por salir a la luz no solo explicaría la situación de las gemelas, sino que podría comprometer decisiones tomadas en su propio nombre. La auditoría silenciosa no tardó en producir resultados. Grant Wilder recibió los primeros informes consolidados y confirmó lo que ya intuía. Las sanciones aplicadas en esa zona no respondían a faltas graves, sino a reinterpretaciones administrativas activadas tras cambios de propiedad. No eran ilegales en 1900 apariencia, pero sí excesivas en efecto. Cada ajuste había empujado a pequeños negocios hacia el límite operativo. Entre los archivos revisados apareció un expediente específico. Estaba vinculado a la vivienda registrada bajo el permiso del puesto de hot dogs. La deuda no se había originado por incumplimiento voluntario, sino por recargos acumulados tras una revaluación catastral automática. Esa revaluación había sido promovida por una empresa subsidiaria del propio grupo de Grant.
enfocada en optimizar activos urbanos sin analizar los impactos secundarios. Al cruzar fechas, todo encajó. La deuda surgió poco después de la adquisición de varios inmuebles cercanos. La zona fue reclasificada y los costos subieron de forma inmediata. Los residentes con menos margen financiero quedaron atrapados. El sistema siguió avanzando, generando multas, intereses y restricciones. Las gemelas no aparecían como responsables legales, pero sí como las únicas sosteniendo la carga. Grant profundizó aún más. Solicitó datos de servicios médicos públicos y encontró registros consistentes de consultas repetidas en la misma familia. No eran emergencias, sino tratamientos continuos que exigían pagos constantes. Eso explicaba la disciplina extrema del puesto, la ausencia de días libres y la imposibilidad de detener la operación incluso en condiciones adversas. Cada documento confirmaba que el puesto no era un emprendimiento temporal. Era la última barrera antes del colapso. Si se cerraba, la cadena de consecuencias sería inmediata. La vivienda pasaría a ejecución total y el sistema no ofrecería alternativas reales. No habría margen para apelaciones rápidas ni apoyos automáticos. Grant entendió que intervenir de forma directa podía ser contraproducente. Cualquier intento visible de ayuda podría activar inspecciones adicionales o acelerar procesos pendientes. El problema no se resolvía con dinero rápido, sino con correcciones estructurales. Había que desactivar la presión desde su origen. Ordenó entonces una revisión de contratos heredados, específicamente aquellos relacionados con la revaluación catastral. Encontró cláusulas diseñadas para beneficiar a grandes inversionistas a costa de residentes sin representación legal. Nada estaba oculto, pero todo estaba disperso. El sistema se protegía mediante complejidad. Mientras tanto, el puesto seguía funcionando. Grant observó que las gemelas habían reducido gastos mínimos, ajustando porciones y optimizando insumos sin afectar la calidad. Era una respuesta directa al aumento de costos recientes. No sabían que una inspección mayor estaba programada para las siguientes semanas, resultado de alertas automáticas generadas por el mismo esquema que las había afectado desde el inicio. La auditoría reveló algo más delicado. Un supervisor municipal había acelerado ciertos procesos, usando criterios internos alineados con intereses privados. No había pruebas de corrupción directa, pero sí de conveniencia sistemática. Eso colocaba a Grant en una posición incómoda. El problema no era externo, estaba integrado a su propia red de influencia. Antes de actuar, Grant necesitaba una última confirmación. Mandó a verificar si la próxima inspección podía derivar en clausura inmediata. La respuesta fue clara. Bastaba un solo incumplimiento menor para cerrar el puesto de forma indefinida. El tiempo ya no jugaba a favor de nadie. Si quieres saber qué decisión tomó Grant al darse cuenta de que una acción tardía podía ser irreversible, suscríbete al canal y activa la campana. En el próximo capítulo, un movimiento silencioso comienza a cambiar todo, pero no sin riesgos. Con la confirmación de que una sola observación administrativa podía cerrar el puesto de forma indefinida, Grant Wilder pasó de la investigación a la acción estratégica. No era un movimiento impulsivo. Cada paso debía ejecutarse sin dejar huella directa. Cualquier vínculo visible entre su nombre y el puesto activaría mecanismos defensivos dentro del mismo sistema que había creado el problema. El primer ajuste ocurrió lejos de la avenida. Grant ordenó una revisión interna de los contratos de revaluación catastral firmados en los últimos años. La instrucción fue clara: identificar cláusulas con impacto desproporcionado sobre propiedades de bajo valor sin protección legal.
no se trataba de anular acuerdos, sino de corregir interpretaciones que se habían normalizado sin supervisión real. Al mismo tiempo, se modificaron parámetros en una subsidiaria encargada de análisis urbano. El cambio fue técnico, casi invisible. Se redujeron alertas automáticas que priorizaban sanciones en zonas con baja capacidad de respuesta jurídica. En papel, era una optimización de procesos. En la práctica, desactivaba la presión constante sobre pequeños comerciantes como las gemelas. El segundo movimiento fue aún más discreto. Grant autorizó un ajuste temporal en la política de abastecimiento de un proveedor regional. Sin menciones al puesto ni a la avenida, se reactivó el suministro a vendedores independientes con historial sanitario limpio. La medida no parecía excepcional. Era una corrección logística que había sido postergada durante años. Días después, el puesto comenzó a mostrar señales sutiles de alivio. Los insumos llegaban con mayor regularidad y a menor costo. No hubo celebraciones ni cambios visibles en la rutina. Mila e Iris simplemente continuaron trabajando con la misma disciplina, sin saber que el margen de error se había ampliado ligeramente a su favor. Grant observó el efecto desde la distancia, confirmó que la productividad se estabilizaba y que los registros de venta volvían a niveles sostenibles. Sin embargo, la amenaza principal seguía activa. La inspección municipal permanecía programada y ahora estaba respaldada por un expediente que, aunque frágil, podía justificar una clausura. Para enfrentar ese riesgo, Grant avanzó hacia el punto más delicado. Inició una auditoría externa sobre los criterios de inspección aplicados en la zona. No se buscaban culpables individuales, sino inconsistencias técnicas. El objetivo era retrasar procesos sin levantar sospechas. Ganar tiempo era esencial. Los primeros resultados mostraron discrepancias claras. Algunos requisitos exigidos a vendedores ambulantes no estaban alineados con normativas vigentes. Eran prácticas heredadas, aplicadas por costumbre más que por necesidad legal. Eso abría una ventana limitada para intervenir antes de la inspección. Grant autorizó entonces la emisión de una circular interna aclarando esos criterios. El documento no mencionaba casos específicos, pero su efecto era inmediato. Varias inspecciones fueron reclasificadas como revisiones informativas, sin capacidad de sanción directa. El sistema comenzaba a corregirse desde dentro. Aún así, no todo estaba bajo control. El supervisor municipal, identificado en la auditoría previa, seguía teniendo margen de acción. Si decidía actuar por cuenta propia, podía acelerar el cierre antes de que los cambios surtieran efecto completo. Grant entendió que la corrección estructural no siempre avanza más rápido que la voluntad individual. El tiempo volvía a ser un factor crítico. Cada día que pasaba sin una resolución definitiva mantenía a las gemelas expuestas a una decisión que no dependía de ellas. Grant sabía que si quería evitar un daño irreversible, tendría que asumir un riesgo mayor. La inspección municipal llegó antes de lo previsto. No fue anunciada ni registrada con anticipación en los sistemas públicos. Para Grant Wilder, esa señal confirmó que el margen de maniobra se había reducido al mínimo. El supervisor identificado en la auditoría había decidido actuar por fuera del ajuste estructural que ya estaba en marcha. Desde temprano, el flujo de la avenida se alteró. Vehículos oficiales se detuvieron cerca del puesto y comenzaron a circular formularios que no correspondían a una revisión informativa. Grant recibió la alerta a través de un canal interno que rara vez se activaba. El riesgo ya no era potencial, era inmediato.
La inspección se basó en criterios ambiguos, se revisaron distancias, permisos temporales y registros que, aunque en regla, podían reinterpretarse bajo normas obsoletas. Cada observación se acumulaba como justificación para una posible clausura. El expediente que Grant había revisado semanas antes ahora estaba siendo utilizado en tiempo real. En paralelo, Grant tomó una decisión que había evitado hasta ese momento. Autorizó la liberación de documentos internos que demostraban inconsistencias en la aplicación de sanciones en esa zona. No se trataba de una denuncia pública, sino de un respaldo técnico enviado a una oficina de supervisión superior. Era una intervención directa, pero todavía contenida. Los documentos mostraban un patrón claro. El mismo tipo de puesto había recibido criterios distintos en áreas cercanas. Las diferencias no respondían a riesgos sanitarios ni a orden urbano, sino a interpretaciones discrecionales. Esa evidencia obligó a detener el proceso de clausura de forma provisional. Sin embargo, el daño ya estaba cerca de concretarse. El supervisor había emitido una recomendación de cierre preventivo, suficiente para suspender operaciones por tiempo indefinido. Grant entendió que, aunque el sistema comenzaba a corregirse, las consecuencias de una sola firma podían arruinar todo. En ese punto, asumió una responsabilidad mayor. Utilizó su posición para solicitar una revisión inmediata del expediente completo, incluyendo la revaluación catastral original. Esa solicitud no podía permanecer anónima. Su nombre apareció como garante del proceso. Era la primera vez que se vinculaba formalmente con el caso. La revisión reveló lo inevitable. La deuda que sostenía toda la presión había sido calculada con parámetros ya derogados. Los recargos acumulados no eran válidos bajo la normativa vigente. El embargo parcial de la vivienda carecía de sustento actualizado. Todo el peso que había empujado a las gemelas a sostener el puesto se apoyaba en una base incorrecta. Aún así, la resolución final no era automática. El sistema necesitaba tiempo para rectificar y el puesto seguía bajo observación. Grant sabía que exponer la falla no garantizaba la protección inmediata. El riesgo seguía presente, ahora bajo una nueva forma: la reacción de quienes se beneficiaban del esquema anterior. La situación alcanzó un punto crítico. Si Grant avanzaba, debía hacerlo sin reservas. Si retrocedía, todo el proceso se revertiría. La historia ya no se trataba solo de Mila e Iris, sino de asumir públicamente las consecuencias de decisiones pasadas. La resolución definitiva no llegó como un anuncio público, ni como un gesto simbólico. Llegó en forma de documentos firmados, ajustes retroactivos y responsabilidades asumidas en silencio. Grant Wilder entendió que corregir el daño no significaba borrar el pasado, sino reorganizar el presente para que no volviera a repetirse. La revisión pública de los contratos activó un proceso mayor. Los recargos acumulados sobre la vivienda vinculada al puesto fueron recalculados bajo criterios actualizados. No se trató de una condonación discrecional, sino de una corrección técnica sustentada en errores de revaluación previamente documentados. La deuda se redujo a un nivel manejable y el riesgo de ejecución quedó suspendido. Ese cambio tuvo un efecto inmediato. El puesto dejó de ser una medida de emergencia y pasó a ser una operación sostenible. Los permisos temporales fueron convertidos en una autorización formal, respaldada por inspecciones consistentes y criterios claros. La presión administrativa que había rodeado a las gemelas durante años comenzó a disiparse sin necesidad de exposiciones innecesarias. Grant también asumió un ajuste interno más profundo. Reestructuró el área responsable de análisis urbano
y estableció revisiones obligatorias de impacto social antes de cualquier revaluación masiva. No era una reforma visible para el público, pero sí un cambio real en la forma en que se tomaban decisiones desde la cima. El sistema ya no avanzaría sin medir consecuencias. Los registros médicos que habían justificado la disciplina extrema del puesto fueron considerados en un programa de apoyo comunitario activado a través de fundaciones independientes. No hubo anuncios ni placas con nombres, solo continuidad. El ingreso estable permitió que los tratamientos se mantuvieran sin comprometer la operación diaria. Grant regresó a la avenida semanas después. El puesto seguía ahí, igual de ordenado, igual de preciso. La diferencia no estaba en la apariencia, sino en la ausencia de urgencia. Ya no era una carrera contra el cierre, era un trabajo con futuro. La ciudad seguía su ritmo, ajena a los ajustes que habían cambiado el destino de ese pequeño espacio. Para Grant, el impacto fue más amplio. La experiencia confirmó algo que había evitado reconocer durante años. La distancia entre una decisión financiera y su efecto humano puede ser corta cuando el sistema no se cuestiona. La verdadera responsabilidad no estaba en observar, sino en corregir. Nada de esto cerró una historia de forma definitiva. Los mecanismos que generaron el problema seguían existiendo en otros lugares, con otros nombres y otras cifras. La diferencia era que ahora había un precedente interno que obligaba a mirar más allá de los balances. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo pequeñas decisiones pueden cambiar vidas enteras, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí seguimos investigando los casos que casi nadie ve y las consecuencias que rara vez se cuentan, porque algunas historias terminan en silencio, pero sus efectos continúan mucho después.